un arrebato financiero, creo que son arrebatos muy importantes, Pepe. A ver, ¿dónde comenzó todo esto? Todo esto comenzó cuando Videgaray, cuando era secretario de Hacienda, él resolvió endeudar al país gravemente. Ahora vemos que del 31% que era del PIB, la deuda extranjera, la deuda pública mexicana, se fue al 51 en 4 años, 51% del PIB en 4 años, es un crecimiento. No estoy diciendo que no haya países que tengan mucho más deuda en proporción al PIB que esto, pero sin embargo lo que yo quiero mencionar, y quiero mencionar con la debida claridad, es que es la precipitación en la contratación de la deuda. La elasticidad del mercado mexicano no estaba listo para eso. ¿Cuál fue la apuesta de Videgaray? La apuesta de Videgaray fue, bueno, en realidad vamos a recibir miles de millones de dólares por la reforma estructural, por la reforma petrolera, por la energética. La energética, la eléctrica. Entonces, por ahí podemos, como vamos a recibir todo ese dinero, por ahí nos podemos endeudar para poder saldar la deuda. Por otro lado, no contaba con el desplome del precio del petróleo, y tampoco contaba con el desplome de la inversión extranjera. Entonces, ¿qué pasó? Que falló el precio del petróleo porque se desplomó hasta $18, de 100 a 18, y después la inversión extranjera no llegó en las cantidades que él esperaba. Pero ¿con qué sí nos quedamos? Nos quedamos con la deuda. Entonces, claro, se viene todo un proceso devaluatorio tremendo, y a donde voy, que es donde quiero yo poner el acento el día de hoy, es que el Banco de México, por disposición de la ley, tiene que registrar sus reservas en dólares, pero las tiene que expresar en pesos, de tal manera que si el peso estaba, digamos, a principios del año en 17 y hoy está a 21 o en 22, bueno, a 22, pero digamos el último día de diciembre. 22.15 está hoy. Sí, pero último día de diciembre que estuviera 21, digamos, tienes una utilidad cambiaria. Si tienes 170,000 millones de dólares en tus reservas, bueno, pues por cada peso estás ganando, por cada dólar estás ganando 4 pesos. Esto implica una utilidad cambiaria para el Banco de México, valuada en pesos, expresada en pesos, como de 530,000 millones de pesos. La ley establece que... Solamente de ganancia por lo que se ha devaluado el peso. Sí, así es. Frente al dólar, claro. Solamente por ganancia. Entonces, ¿esto qué significa, Pepe? ¿Qué es la parte más importante? ¿Qué dice la ley? La ley dice que el Banco de México tiene que entregarle a la Secretaría de Hacienda el 70% de eso, que suma más o menos... De esa ganancia. Esa ganancia cambiaria, que suma 480,000 millones de pesos. 480,000, insisto, 480,000 millones de pesos que el Banco de México le va a dar a la Secretaría de Hacienda en abril. Es el doble del boquete provocado por el gasolinazo. Sí, claro, es el doble del boquete. Del famoso subsidio. Del subsidio. Estamos hablando de 480. Entonces, pero la ley también establece que ese dinero que recibe la Secretaría de Hacienda, el 70% de esos 480,000 millones de dólares es para la amortización de la deuda pública de México. No es para gasto corriente, no es para inversión, es para amortización de deuda. Entonces yo quiero ver si esos 480,000 millones de pesos que va a recibir la Secretaría de Hacienda del Banco de México realmente los van a invertir en eso, o van a violar la ley y van a decir, bueno, pues vamos a gastarlos en gasto corriente o en campañas electorales o en fines, objetivos espurios, como lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Entonces, este gobierno en este sexenio va a haber recibido, como consecuencia de la devaluación, más de 600,000 millones de pesos. Este año nada más serán 480,000, pero bueno, tenemos en cuenta que cuando comenzó este gobierno estaba el peso a 12.80 en el año de 2012 estaba a 12.80, ahora está a 22, entonces estamos hablando prácticamente de 10 pesos de devaluación. Es una locura, Pepe, en 6 años. Entonces, esto implica una ganancia cambiaria para el Banco de México, porque tiene sus reservas en dólares y expresadas en pesos, equivale a 10 pesos por dólar que le tuvo que haber entregado a la Secretaría de Hacienda. Entonces, son más de 600,000 millones de pesos que el Banco de México le va a entregar a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué quiere decir entonces? Que de alguna manera la autoridad está especulando con el peso para que gracias a la especulación se gane todo ese dinero que no está contemplado en el presupuesto público, y que entonces, claro, en lugar de aumentar los impuestos, lo que estás haciendo es lucrar con el peso para que gracias a la devaluación del peso el Banco de México tenga más dinero, y entonces con ese más dinero se lo van a dar a la Secretaría de Hacienda, Pepe.
esa es la jugada. Estoy hablando ya como novelista, claro está. Sí, claro. Pero bueno, que es tu oficio. Claro, es mi oficio. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el gobierno de la República lucra con la devaluación del peso?